Buenas tardes, estamos chicos. Buenas tardes, doctor. Faltan dos según lo que está aquí, pero ya creo que se unen dos. Señorita Valle, creo que ya me envió las listas de los grupos, ¿no? Sí, doc, yo le envié. Y los trabajos también ya pudieron enviar. Sí, doc, no me comentaron más inconveniente que el que le dije para subirle Mm, en link, nada más. sí, ya. Ok, este fin de semana los reviso y viendo los grupos que me mandó, pues ya para el lunes les tengo ya el tema de monografía, ya para que lo comiencen a trabajar, ¿no? Bueno, Listo, doc. vamos a comenzar, ¿no? Si bien la clase anterior pues vimos la parte de la pelvis como un preámbulo a ver todo lo que sería el parto, partograma, etcétera, pero mm, me di cuenta que dentro del control prenatal y todo eso pues también teníamos que ver esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que... Doc, está sin audio. ¿Me escuchan ahora? Sí, chicos. Sí, doc. No sé qué pasó, se me fue el audio o alguna cosa toqueteó y se me fue. Bueno, ahora sí ya estamos completos, señorita Valle.
Solo me comentó Santiago Guaigua que estaba con problemas de internet, pero ya reiniciaba el router para poder conectarse, doctor. Ok. Bueno, entonces, hablando de cambios fisiológicos del embarazo, sí, eh, indiquemos pues que con el embarazo, este estado que podemos considerarlo fisiológico, ¿sí? Se producen una serie de modificaciones anatómicas, fisiológicas, bioquímicas, funcionales lo mismo que fisiológicas, por supuesto, modificaciones que se las conoce como modificaciones fisiogravídicas. Estas modificaciones abarcan en mayor o en menor grado y casi sin excepción a todos los órganos y sistemas de la mujer embarazada. Estos cambios van a representar pues, la respuesta del organismo materno, por supuesto, a una adaptación y mayor demanda metabólico-fisiológica que se produce durante la gestación. ¿Y por quién son impuestas? Principalmente por el crecimiento y desarrollo fetal. La mujer embarazada retorna casi por completo al estado pregestacional después del parto y la lactancia. Generalmente esto estamos hablando después del parto y la lactancia, de acuerdo a lo fisiológico, a lo recomendable médicamente, inclusive puede extenderse hasta 2 años después del parto, la lactancia, ¿no? La comprensión de estas adaptaciones al embarazo sigue siendo el principal propósito de la obstetricia, más que nada. Si no se tuviese este conocimiento, casi sería imposible pues, entender muchos procesos patológicos que pueden amenazar a las mujeres durante la gestación y el puerperio. Si ustedes se acuerdan, la base de la fisiología, de la bioquímica, etcétera, teniendo este basamento en términos generales, pues las alteraciones de sus procesos son las que van a generar las enfermedades. Y en el embarazo, como está adaptándose normalmente ese organismo, si se alteran estos procesos bioquímicos, fisiológicos, pues van a poder generar enfermedades o procesos patológicos que pueden amenazar inclusive la vida de las mujeres, como decimos, en la gestación y en el puerperio, y por supuesto también al feto. Estos procesos de cambios, ¿desde dónde van? Van desde el aspecto físico de la mujer, ¿no? Es evidente cómo cambia una mujer físicamente hablando durante la gestación, ¿sí? Cómo va cambiando un progresivo aumento de peso, un aumento de volumen, hablando por aumento de líquidos, la coloración de la piel de la embarazada, las mucosas genitales. ¿Se acuerdan? La vez pasada vimos algunos signos, inclusive una coloración violácea, por ejemplo, en los genitales, en la vagina. Es un signo de probabilidad de embarazo. Hiperflexibilidad en las articulaciones. ¿Hasta dónde? Hasta cambios fisiológicos mayores como son pues los que ocurren en los múltiples sistemas cardiovascular, urinario, digestivo, respiratorio, coagulación involucrado en todo lo que es la sangre, órganos reproductivos. Todos estos van a cambiar de una u otra forma, ¿no? Muchas de las adaptaciones pueden o podrían percibirse como anormales. ¿Pero en quién? En la mujer no gestante, por supuesto, y en ocasiones interpretarse como patológicas en la embarazada. Determinados cambios podrían llegar a interpretarse como patológicos en la embarazada, pero para eso debemos conocer cómo se producen, qué producen, etc. Además, pues, se puede desenmascarar o empeorar una enfermedad previa, ¿no? Si ante una nueva situación un órgano o sistema no reacciona compensando la sobrecarga metabólico-fisiológica, y se puede producir una serie de enfermedades que van a estar vinculadas con la gravidez. En cuanto a modificaciones generales, hablemos de la actitud y la marcha de la mujer embarazada. Se modifica el centro de gravedad,
de ese organismo, de ese cuerpo, las embarazadas generalmente proyectan la cabeza y el tronco hacia atrás. Mientras va aumentando la edad gestacional, pues hemos visto a embarazadas, las mujeres embarazadas que van caminando pues con la cabecita y el tronco hacia atrás, medio encorvado con una lordosis anterior, ¿no? Entonces se establece una lordosis lumbosacra para compensar esto. Ello le brinda a ese organismo embarazado un aspecto jactancioso, así lo describen muchos autores, ¿no? Que se le ha dado en llamar el orgullo de la embarazada. Es como lo que vulgarmente antes se decía, hay que sacar pecho por algo, pero en este caso la embarazada tiene esta actitud modificatoria por la gravedad relacionada con el embarazo. La movilidad de las articulaciones puede contribuir a la alteración de la postura materna, pues, y a su vez causar molestias en la parte baja de la espalda. Muchas embarazadas, pasadas principalmente las 30, 32 semanas, vienen a la consulta y nos dicen, doctor, me duele la rabadilla, me duele el coxis, etcétera. Entonces es por justamente esta lordosis fisiológica que van teniendo y se contraen la musculatura y más que nada el dolor es por la contractura muscular. Esto es en especial molesto en etapas avanzadas del embarazo, como lo dije hace un rato, época en la que a veces se experimenta también dolor, a veces adormecimiento y debilidad de las extremidades. Ustedes algún rato en su 10º semestre estudiarán en las materias quirúrgicas, estudiarán traumatología y estudiarán todo lo que es la parte de los dolores lumbosacros causados por hernias discales y todo eso. Y las hernias discales generan a veces pues adormecimiento, debilidad de extremidades, paresias, parestesias, etc. Y algo similar puede ocurrir con la embarazada, pero no porque tenga una hernia, sino por la contractura muscular que contrae también las terminaciones nerviosas que salen de la columna, ¿no? El peso de la madre pre-embarazo y su ganancia ponderal durante el mismo pues tienen influencia directa también, por supuesto, sobre el peso fetal. Si una madre aumenta normalmente de peso con una adecuada nutrición, el peso del feto también será adecuado. Casi siempre una restricción de crecimiento intrauterino se relaciona con un aspecto de mala ganancia de peso en las mamás. De esta forma, pues se conoce que, por ejemplo, el bajo peso, por un lado, y la obesidad maternas se relacionan con recién nacidos pequeños o grandes para la edad gestacional. El peso bajo en la gestante constituye un factor de riesgo para que se presenten restricciones de crecimiento intrauterino. En el feto, con esto aumenta el riesgo de morbimortalidad neonatal. Si sobreviven estos fetos con restricciones de crecimiento, pueden cursar también con un retraso en el crecimiento posterior. Si a esto se suma una inadecuada lactancia, aumenta la mortalidad en los primeros 2 años de vida de esos recién nacidos que nacieron con restricción del crecimiento intrauterino. Se suman varios factores para que lamentablemente su vida posterior al nacimiento también no sea la adecuada. Ha habido encuestas nacionales que han demostrado que el 28.8% de las embarazadas, adolescentes principalmente, pueden llegar a tener un sobrepeso y a veces obesidad, y esto es muy probatorio, digamos. Yo les digo, yo trabajo con adolescentes en el hospital, y si realmente, si les digo de 20 pacientes que se ven más o menos al día, unas 15 a 17 tienen sobrepeso, ¿no? Entonces, eso es por malos hábitos en su alimentación, etcétera. Tenemos que mandarle al nutricionista, ¿no? Esto sumado al alto índice pues, de embarazo en adolescencia es un factor más para el riesgo de problemas nutricionales en sus fetos y recién nacidos. La mujer experimenta
¿Un aumento de peso durante la gestación normal? Sí, por supuesto. Al término del embarazo, entre 38 y 40 semanas, el aumento normal promedio estamos hablando, es de 12.5 kilogramos, ¿sí? El valor mediano, pues aproximadamente un 20% sobre el peso habitual en relación al peso anterior, con una amplitud que se extiende desde los 6 kilogramos, esto dentro de las tablas corresponde a los percentilos 10, a 15.6 kilogramos del percentilo 90. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para que entendamos, una mujer que ha sido flaquita y se embaraza, ¿no? Subirá más de peso, compuesto por supuesto con dietas adecuadas, subirá mucho más de peso que una gordita que comenzó el embarazo. Las gorditas no suben mucho de peso, mucho en términos muy generales, ¿no? Tenemos que sumar siempre el peso del feto, la placenta, etc. Entonces, por eso es que la amplitud en cuanto a aumento de peso podemos tener rangos desde 6 kilogramos hasta 15.6 kilogramos y el promedio de aumento de peso durante el embarazo es 12.5 kilogramos. Se calcula que más o menos una mujer debe aumentar de peso cuando esté en buenas condiciones de salud y nutricionales aproximadamente 2 kilogramos cada mes, ¿no? ¿Quiénes son responsables del aumento de peso de la embarazada? El crecimiento progresivo del feto, la placenta también que va creciendo, va aumentando de peso, y el aumento del volumen del líquido amniótico. En primer lugar, estos tres factores contribuyen al aumento de peso de la embarazada. Luego el crecimiento del útero igual y las de glándulas mamarias. Y también el aumento del líquido extracelular que normalmente aumenta en el embarazo, o sea, esto es del líquido extracelular, es del líquido intersticial más el plasma. Estos tres factores son los que contribuyen fisiológicamente al aumento del peso corporal en la embarazada. En el embarazo también hay retención de agua y esto representa más de la mitad, fíjense ustedes, del incremento del peso corporal. Corresponde a modificaciones fisiológicas normales del embarazo. La retención de agua, la retención hídrica, está mediada en parte por el descenso de la osmolalidad plasmática, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la presión coloide osmótica, descenso pues cercano a 10 miliosmoles por kilogramo, inducido este descenso por el reajuste de los umbrales osmóticos, justamente para la sed, para la secreción de vasopresina, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver las presiones hidrostáticas, las presiones osmolares y todo, entran en juego en el embarazo para readecuar justamente en cuanto a la retención hídrica, a las presiones, como decíamos, hidrostáticas y todo esto. La cantidad hídrica retenida en el embarazo normal a término es en promedio de unos 6.500 mililitros, promedio. No decimos esto es el promedio. Y también en promedio está dividida de la siguiente forma. El espacio intravascular que correspondería al plasma, 1.000 mililitros. El espacio intersticial, que es de extragenital, principalmente 1.500 mililitros. Nuevos tejidos del útero y mamas, ¿sí? 1.000 mililitros. Feto, placenta y líquido amniótico, unos 3.200 mililitros. Esto, si sumamos, nos da 6.700 mililitros, ¿no? Y van a decir, pero si nos dice 6.500, decíamos el promedio, ¿sí? Pero sumado exactamente, pues acá nos da 6.700, ¿no? En relación a la temperatura basal, pues normalmente en el embarazo desde el comienzo se registra un ligero ascenso térmico de 0,3 a 0,6 grados centígrados sobre la temperatura basal preovulatoria. Cuando hablemos del ciclo menstrual vamos a hablar de la temperatura con la ovulación, ¿no? Entonces, en el embarazo se nos indica pues que puede haber un ascenso de 0,3 a 0,6 grados centígrados sobre la temperatura basal preovulatoria. Hablando de la piel, tiene mucha influencia para los cambios, principalmente de pigmentación de la piel, las hormonas en el embarazo, los estrógenos y progesterona, que
van a estimular la actividad de los melanocitos. Entonces, hay una pigmentación acentuada de los tegumentos, ¿sí? La pigmentación acentuada de los tegumentos constituye el fenómeno más notable, ¿sí? Tan habitual en la gravidez que llega a constituirse realmente un signo más para el diagnóstico del embarazo, ¿no? La pigmentación de tegumentos se desarrolla en 90% de mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pigmentación va a estar presente en aumento de pigmentación de coloración oscura en areolas y pezones, presencia de la línea alba que se llama entre el ombligo y el pubis, ¿no? Y en general, como que la mujer se vuelve un poquito más morenita, ¿no? La pigmentación desaparece luego del parto, aunque a veces persiste con mucha menor intensidad o hasta la época de la lactancia. Cuando se intensifica la pigmentación, bueno, es que cuando, más bien dicho, la intensificación de la pigmentación obedece u obedecería a la acción de la hormona melanoestimulante, ¿no? A esta hormona le estimulan también en su accionar fisiológico los estrógenos y progesterona. En los últimos meses de la gestación pueden aparecer franjas rojas ligeramente deprimidas en la piel del abdomen y a veces en la piel de las glándulas mamarias y muslos. Son las llamadas estrías gestacionales o marcas de distensión. Creo que todos nosotros habremos visto a una embarazada pues que con su barriguita prominente tiene unas estrías, ¿no? Más que nada esto puede ser desde el sexto mes en adelante, sexto, séptimo mes está mucho más notable, ¿no? Son las estrías gestacionales o marcas de distensión. Estas estrías que se producen en el embarazo son rosadas y congestivas. Hay estrías que son antiguas, de remanentes de embarazo anteriores, que son blancas y nacaradas. Muchas mujeres dicen, del anterior embarazo me he quedado con estrías, ¿no? Enseñan y son blanquitas, nacaradas. Pero de los embarazos actuales son más bien medio violáceas. Hablando del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Excluido el edema malleolar, que es fisiológico principalmente en el final del embarazo, el fenómeno de mayor apreciación es la acumulación de tejido graso. Cuando hablemos de metabolismo graso, vamos a hablar dónde se acumula más grasa, ¿sí? A nivel muscular, pues en los músculos, en el embarazo hay hipertrofia e hiperplasia. En la pared abdominal, por la distensión y dependiendo del tamaño incluso fetal y de la distensión uterina, cuando son sometidos los músculos rectos abdominales anteriores se pueden separar en la línea media, originando lo que se llama una diástasis de los rectos. Muchas veces puede suceder esto, o sea, la paciente embarazada a nivel del ombligo, a veces viene y dice, vea doctor, estoy con una hernia. Entonces el ombligo se hace prominente, topamos, y alrededor del ombligo topamos como que fuera un cráter muy regular en sus bordes. Y estos bordes están dados porque los rectos abdominales anteriores se separaron. Cuando hay separación de los músculos, principalmente relacionados con el embarazo, se llama diástasis de los rectos. Que después del embarazo van nuevamente volviendo a su puesto. Muchas ocasiones, no muchas, algunas ocasiones estas diástasis pueden no cerrarse y ahí sí pueden generar hernias umbilicales. Y esto es de corrección quirúrgica, pero en una fase posterior. A nivel óseo, en el sistema óseo pues se observa cierta predisposición para el crecimiento, ¿no? Crecimiento de los huesos con aumento consiguiente de la estatura de las mujeres jóvenes principalmente. O sea, ¿qué queremos decir? Inclusive por estímulo de la hormona del crecimiento que está aumentada en el embarazo, se ha visto crecimiento en la longitud de los huesos, más que nada en jóvenes, ¿no? En las mujeres ya muy adultas, por decir, mujeres añosas y que son de estatura pequeña, más bien da la impresión de que se achican con el embarazo, pero es por lo que decíamos antes, por la posición y la postura, que parecería que están más pequeñas.
pero por lo regular, fisiológicamente y principalmente en mujeres jóvenes, hay un leve crecimiento de los huesos. Las articulaciones, del aumento del espesor y la inhibición serosa pues, de los cartílagos, deriva una mayor movilidad de las articulaciones. Aumenta el espesor, ¿no? De todo esto se benefician especialmente los huesos que van a estar relacionados con la actividad durante el parto, ¿sí? La sínfisis del pubis, las articulaciones sacroiliacas, y se facilitará el movimiento de la pelvis durante el parto. También aumenta la movilidad de las articulaciones sacroiliacas, sacrocoxígea y púbica. Esto en ocasiones contribuye a causar molestias en la espalda baja también, o sea, más de lo que decíamos por el peso y el cambio de postura, también por la movilidad de las articulaciones de la pelvis en general, en la parte posterior, también contribuye a causar molestias en la espalda baja. A nivel sanguíneo, a nivel hematológico, el volumen sanguíneo total se incrementa hasta en un 45% durante el embarazo, y esto a expensas del plasma. El volumen plasmático está aumentado definitivamente. Hay aumento de la eritropoyetina. Esto contribuye a la hipovolemia, ¿sí? Relativa, o sea, hay una hemodilución por aumento del 50% del volumen plasmático. O sea, el volumen plasmático está aumentado y puede generar una hipovolemia relativa, ¿no? El hematocrito puede llegar a 32%, la hemoglobina podemos tener valores que tenemos por el aumento, no porque esté con anemia mismo, ¿no? Por el aumento del volumen plasmático puede estar diluida, en otras palabras, entre 11 a 12.3, ¿sí? Que sería levemente disminuidos en relación a los valores normales. En estudios de mujeres normales, los volúmenes sanguíneos a término fueron en promedio de 40 a 45% mayores que las cifras en el preembarazo o no gestacionales correspondientes. Entonces, la hipervolemia inducida por el embarazo pues tiene varias funciones importantes, no es que aumenta así nomás. ¿Cuáles son las funciones de la hipervolemia? Cubrir las demandas de un útero crecido con su sistema vascular muy hipertrófico. Proteger a la madre y a su vez al feto contra los efectos nocivos de la alteración del retorno venoso en las posiciones supina y erecta. Salvaguardar a la madre contra efectos adversos de la pérdida sanguínea pues vinculada con el parto, o sea, es como también para una reserva, ¿no? Relacionada con el parto, si no hay mayores problemas, se calcula que en el parto hay un promedio de 300 mililitros de pérdida sanguínea extra. Si es que es cesárea, se calcula unos 500 más o menos. Proporciona abundantes nutrimentos y elementos para el crecimiento de placenta y feto, ¿no? En cuanto a la hemoglobina y hematocrito, mencionaremos otra cosita más. La concentración de hemoglobina, pues a término, en promedio, es de 12.5 gramos por 100 mililitros, y en un 6% puede estar por debajo de 11 gramos por 100 mililitros, ¿sí? El punto de corte de hemoglobina, de acuerdo a estudios realizados en la ciudad en Quito, a la altura de Quito, ¿no? Es de 12.3 gramos por decilitro. Ya veremos en su momento anemias en el embarazo, algo mencionamos ya cuando estábamos hablando de control prenatal, ¿no? Entonces ese es el punto de corte considerado entre comillas como un valor normal para las embarazadas que viven a la altura de Quito, ¿no? En las mujeres la concentración de hemoglobina por debajo de 11, sobre todo en etapas tardías del embarazo, puede considerarse anormal. Suele ser secundarias a deficiencia de hierro, por supuesto, problemas nutricionales, más que a la hipervolemia propia de la gestación. A la hemodilución relativa se le da el nombre de anemia fisiológica del embarazo. Entonces decimos que en el embarazo hay hemodilución relativa y esto puede considerarse como una anemia fisiológica del embarazo.
También hay aumento en la concentración y producción de glóbulos blancos, que puede estar entre 5 a 12.000 células por mililitro. O sea que si una embarazada tiene 11.000 glóbulos blancos y no hay razones para pensar en una infección, esto es fisiológico, ¿sí? Para contrarrestar, esto es para qué aumenta las células blancas. En el embarazo hay déficit de inmunoglobulinas, ¿no? No es un estado grande de inmunodepresión, pero sí disminuye la producción de inmunoglobulinas. Entonces, los glóbulos blancos pues, van a contrarrestar el déficit de inmunoglobulinas como una forma de prevención ante procesos infecciosos durante el parto principalmente. El embarazo se relaciona con la supresión de varias funciones inmunitarias, humorales, mediado por células, y esto a fin de aceptar el injerto fetal, ¿no? O sea, como sea, viene a ser un injerto el feto. Puede haber supresión de las células las T auxiliares y las T citotóxicas. Si ustedes recuerdan la producción de inmunoglobulinas pues, y de células inmunitarias, son las células T y las B. Además, también disminuyen las funciones de quimiotaxis y adherencia de leucocitos polimorfo-nucleares dentro del fisiologismo en el embarazo. Hablando de los factores de coagulación como el fibrinógeno, este aumenta a 600 miligramos por decilitro. Tal es el caso que si es que tenemos fibrinógeno disminuido menos de 300, ya estamos hablando de un problema bastante grave en el embarazo. Recuerdan el otro día cuando hablábamos de la historia clínica decíamos del HELP. El HELP es un consumo de factores de la coagulación y el fibrinógeno disminuye bastante. Los factores 7, 8, 9 y 10 y la eritrosedimentación en cambio aumentan. Factores 11 y 12 disminuyen. Hablando del aparato cardiovascular, en el embarazo y el puerperio, el corazón y la circulación van a presentar adaptaciones fisiológicas muy notorias. La frecuencia cardíaca puede incrementarse entre 10 y 20 latidos por minuto de lo regular, ¿no? Este valor debe ser medido con la embarazada en reposo y en decúbito lateral. O sea, para medir la frecuencia cardíaca en una embarazada, de preferencia, la tendríamos que medir pues, en reposo y decúbito lateral izquierdo principalmente, ¿no? La presión arterial, pues las presiones sistólica y diastólica descienden en la primera mitad de la gestación, 5 a 10 milímetros de mercurio, y hacia el término alcanzan los valores de pregravidez si no ha habido problemas con la presión. Todo ascenso de la presión sistólica por encima de 140 y de la diastólica por encima de 90 debe ser investigado y corregido. ¿Por qué? Te podemos correr un riesgo de aparición de toxemias. La toxemia es todo lo que es presiones altas relacionadas con preeclampsia y eclampsia, o de una enfermedad asociada al embarazo, que puede ser una enfermedad cardíaca o renal. Si los valores de la presión diastólica y sistólica están por debajo también de 55 y 95, respectivamente, también pueden presentarse complicaciones más que nada fetales. Quiere decir que hay una disminución de la perfusión materna, y si disminuye la perfusión materna, pues disminuye la llegada de sangre al feto. Esto puede causar una especie de shock al feto por la disminución de la perfusión y puede causar complicaciones fetales hasta la muerte fetal. Los cambios de la función cardíaca se hacen evidentes en las primeras 8 semanas. El gasto cardíaco aumenta desde la 5ª semana y refleja un descenso de la resistencia vascular sistémica y un aumento de la frecuencia cardíaca. Entre la semana 10 a 20 comienza la expansión del volumen plasmático y aumenta la precarga cardíaca. El funcionamiento ventricular se modifica ya que desciende la resistencia vascular sistémica y los cambios en el flujo arterial pulsátil. Son cuestiones básicas que les estamos indicando en cuanto a los cambios, ¿no? Los ruidos cardíacos, hay un aumento del primer ruido, se puede escuchar a veces desdoblamiento del primero, el tercero y cuarto ruidos,
inclusive a veces un soplo sistólico precordial que se lo considera fisiológico durante el embarazo, siempre y cuando la embarazada no haya tenido alguna otra situación en el preembarazo. En el miocardio, pues hay un incremento de la contractibilidad. En el gasto cardíaco, incremento de 1 a 2 litros por minuto en el trabajo de parto. Lo normal es de 5 a 5 litros. En el primer periodo de la labor de parto, o sea, cuando hay el borramiento y la dilatación, también se incrementa el gasto cardíaco entre 15 a 30%, porque se requiere de más flujo sanguíneo y todo hacia el útero, hacia el feto durante la labor de parto y el trabajo de parto. La frecuencia cardíaca, ya lo dijimos, puede aumentar entre 80 a 85 por minuto y en el periodo explosivo del parto puede llegar a 125 por minuto, pero lo que dijimos antes en términos generales, 10 a 20 latidos de lo que normalmente una mujer tiene, puede estar aumentada la frecuencia cardíaca. En el aparato respiratorio, en el embarazo, el mayor requerimiento de oxígeno, ¿sí? Hay, más bien dicho, mayor requerimiento de oxígeno, lo cual está determinado por el feto y provoca cambios respiratorios significativos. Dentro del fisiologismo de la respiración, podemos describir 4 volúmenes esenciales. En la primera mitad del embarazo, estos volúmenes pueden cambiar, es así como el volumen de aire corriente está aumentado, el volumen inspiratorio y de reserva también está aumentado, ¿sí? En estos volúmenes se habla de mililitros. Por ejemplo, el primero aumenta a 300 mililitros, el de reserva puede aumentar 200 mililitros, el volumen expiratorio disminuye en unos 200 mililitros, la capacidad funcional residual también va a disminuir en unos 300 mililitros, ¿no? Durante el embarazo y luego de la semana 20, aumenta el volumen minuto respiratorio y por tanto también aumenta la respiración alveolar. La ventilación por minuto se incrementa del 50 al 70%. La ventilación alveolar, un aumento del oxígeno alveolar y disminución del CO2 alveolar, que puede llegar a causar disnea fisiológica en la gestante. Muchos pacientes dicen, doctor, ando como cansada, como que me falta el aire, principalmente pasadas las 20 semanas por esta situación fisiológica, puede presentarse una disnea de leves esfuerzos, ¿sí? Y por lo tanto, la presencia de alcalosis respiratoria puede estar presente fisiológicamente en el embarazo por este juego de los gases, ¿no? Consecuencia de esta hiperventilación, hay disminución de la presión del dióxido de carbono. Al disminuir la presión del dióxido de carbono, se incrementa el gradiente del dióxido de carbono, el gradiente feto-materno. Al incrementarse el gradiente feto-materno, ¿sí?, facilita el paso de este gas desde el feto a la madre, o sea, para que se elimine, pero al parecer puede alterarse el transporte de oxígeno de madre al feto. Si bien esto es fisiológico, pero hay que considerar que podría por esta situación alterarse levemente el transporte de oxígeno desde la madre al feto. En otras palabras, el hecho de que el feto esté eliminando dióxido de carbono por este juego de gases podría llegar a alterar fisiológicamente el paso de oxígeno de la madre al feto. En cuanto pues a los cambios en la segunda mitad, la capacidad inspiratoria de reserva va a estar aumentada, puede llegar a aumentar hasta unos 500 mililitros. La capacidad residual funcional va a estar disminuida igualmente hasta unos 500 mililitros. Estamos hablando de la segunda mitad. La capacidad vital va a estar aumentada hasta en unos 300 mililitros y la capacidad pulmonar total se ha visto que no está alterado fisiológicamente hablando. Hablando de la caja torácica, pues en la embarazada, se modifica en el embarazo. Estos cambios aparecen antes, o sea, los cambios de la caja torácica aparecen antes de que se le puede atribuir al efecto del útero grávido que va creciendo, ¿sí? Y se producen
por la relajación de los ligamentos intercostales. Muchas veces, equivocadamente se dice, el aumento del útero está empujando el diafragma y eso hace que el tórax se expanda, ¿sí? Pero generalmente hay modificación por los cambios o por las adaptaciones pulmonares y respiratorias, ¿sí? Por eso indicamos pues, que estos cambios aparecen antes de que se pueda atribuir al efecto del útero grávido y se produce, que lo dijimos, por la relajación de los ligamentos intercostales. En el aparato urinario, los riñones. Hay muchos cambios en el aparato urinario. Esto como resultado del embarazo. Por ejemplo, el tamaño del riñón aumenta levemente, ¿no? La filtración glomerular y el flujo plasmático renal aumenta en etapas tempranas del embarazo, ¿sí? La filtración, pues, hasta el 50% para el inicio del segundo trimestre y el último mucho más. La velocidad de filtración glomerular también aumenta hasta 140 mililitros por minuto en las primeras semanas del embarazo, fisiológicamente. Los uréteres. Luego de que el útero va ascendiendo y se ubica fuera de la pelvis, ¿no? Descansa fuera de los uréteres y los desplaza hacia los lados, los comprime contra el borde pélvico. Hay una dilatación ureteral mayor en el lado derecho en el 86% de las embarazadas. O sea, el uréter está dilatado mucho más en el lado derecho que en el izquierdo en un alto porcentaje de embarazadas por el desplazamiento del útero grávido. La vejiga, anatómicamente, pues, se observa elongación, alargamiento de la vejiga y ensanchamiento de la base del trígono vesical. Con los meatos ureterales que van a estar muy separados, porque está elongada, está ensanchada, van a estar edematosos y congestivos. Esto es fisiológico. El piso de la vejiga presenta una pronunciada saculación, una especie como de estiramiento, ¿no? Lo que da lugar a la existencia de orina residual después de la micción. Y por eso muchas embarazadas indican que están orinando medio a cada rato, como que fuera una poliuria. Pero esto es fisiológico por la saculación del piso de la vejiga, ¿no? O sea, tenemos que hacerle entender a esa paciente pues, que casi siempre va a quedar un poco de residuo. Si queda residuo, va a estar estimulando la vejiga y va a estar casi como que orinando a cada rato. Se observa congestión submucosa y sobre todo al final del embarazo, ¿no? Compresión por el útero y la presentación. Todos estos factores van a producir hematuria, pero a ver, no es visible. O sea, en el examen de orina al final del embarazo pueden indicarnos hemoglobina, pueden indicarnos que hay leucocitos, ¿no? Incontinencia funcional de orina, polaquiuria, ya lo dijimos, síntomas que por lo tanto pues, no poseen carácter patológico, si aparecen aisladamente durante el embarazo normal, ¿sí? No tomarle a lo que decimos aquí a la hematuria como que es orina con sangre, ahí ya tendríamos otro problema, ¿no? El aparato digestivo, conforme avanza el embarazo, el estómago, el intestino, son desplazados por el útero en crecimiento. Se puede presentar pirosis, las famosas agruras, ¿no? Y es frecuente y con la probabilidad causada por reflujo de secreciones ácidas hacia la porción inferior, ¿no? Del esófago, de aquí. Las encías, tomando como que es parte del aparato digestivo, la entrada al aparato digestivo, las encías pueden tornarse hiperémicas, reblandecidas en el embarazo y pueden sangrar con los traumatismos leves como el cepillado dental. Es por eso que dentro del control prenatal tenemos que tener el control odontológico para que él o la odontóloga indiquen qué deben hacer, cómo cepillarse, qué cepillos utilizar, ¿no? Pueden aparecer dilataciones hemorroidales en estas pacientes. Las hemorroides pueden ser frecuentes en el embarazo debido al estreñimiento y aumento de la presión de las venas bajo el útero crecido. Puede aparecer esto. En el hígado, a partir de la segunda mitad de la gestación, pues está rechazado hacia el diafragma y levemente rotado a la derecha,
la biopsia hepática, si es que se la hace por alguna causa, fisiológicamente va a estar normal en el embarazo sin patología conocida. Y ustedes dirán, pero ¿y para qué vamos a estar haciendo biopsia? Solo para ver si está bien, si es que se la llega a hacer por alguna situación, ¿no? Para descartar algún diagnóstico. Entonces, puede ser normal. Las proteínas producidas por el hígado aumentan. Las pruebas de función hepática no cambian con el embarazo. Es así que los niveles de CPK, LDH pueden aumentar en el parto principalmente. La fosfatasa alcalina puede duplicarse por producción placentaria más que nada. La alanina transferasa y la aspartato transferasa, las bilirrubinas y la protrombina no se alteran generalmente en el embarazo. Hablando de la vesícula, en el embarazo normal, pues la contractibilidad de la vesícula disminuye de tal forma que puede presentar hipotonía y distensión acentuada por acción de la progesterona. En otras palabras, la acción tónica de la vesícula puede verse cambiada por acción de la progesterona. La alteración contráctil de la vesícula puede causar éstasis biliar y esto puede explicar la mayor prevalencia de litiasis biliar que en ocasiones se presenta en el embarazo. A veces hay hasta que operar y sacar la vesícula. Pero esto, pues, principalmente si es que es antes de las 20 semanas, es mucho más fácil. Mientras más hijos, mayor probabilidad de presentar litiasis biliar. El páncreas, la función endocrina de este órgano o insulínica, pues en cambio, produce un manifiesto desarrollo de los islotes de Langerhans y esto coincide con una ligera hipersecreción, a hiperinsulinemia en el embarazo. La concentración de insulina basal en plasma se eleva a partir de la semana 24 y la 26. En la gestación hay una cierta resistencia a la insulina, sí, o en lo que también otros autores dicen el embarazo presenta una relativa resistencia a la insulina. Y esto puede producir hiperinsulinemia e hiperglicemias postprandiales precoces con supresión del glucagón. Eso tiene una explicación si se quiere molecular o biomolecular. Podríamos decir, pero si la insulina es hipoglicemiante, ¿por qué va a haber hiperglicemias? ¿Sí? Luego de la comida, pues puede haber hiperglicemias, ¿no? Ya que no está actuando el glucagón. El glucagón también contribuye a que se genere estos cambios metabólicos, ¿no? En el sistema nervioso, por influencia de los cambios hormonales, se puede presentar insomnio, neuralgia, cefaleas, alteraciones de la memoria. También trastornos vagotónicos como bradicardias, arritmias respiratorias, hipotensiones leves, a veces diarreas y constipación. Esto es de origen del sistema nervioso, no es de origen del sistema digestivo. En el sistema endocrino, hablando de hipotálamo, hipófisis, pues la hipófisis en el embarazo aumenta su volumen un 35%, esto a expensas de la parte anterior, como resultado del aumento de tamaño y volumen de las células lactotrofas, ¿sí? Estas células aumentan para la secreción de las hormonas relacionadas con la lactancia, entonces esto hace que la parte anterior de la hipófisis aumente de volumen. La producción de prolactina aumenta desde la 5ª y 8ª semana por estímulo de estrógenos y progesterona sobre hipófisis anterior. Incluso muchos pacientes a veces dicen: doctor, ¿no será muy temprano que me está saliendo leche estando en la 15ª, en la 13ª, a veces, o sea, en etapas tempranas del embarazo ya se está produciendo la salida de una secreción que si bien no es lácteo, pero es por el estímulo de las hormonas. El GH, en todo caso, las células somatotrofas disminuyen y la producción de GH materna también se suprime por acción de la GH placentaria a partir de la semana 17. En la suprarrenal hay aumento de aldosterona, desoxicorticosterona, aumento de la globulina de unión a corticosteroides
y aumento del cortisol y cortisol libre. En otras palabras, un poco de aumento de la esteroidiogénesis relacionadas con estas hormonas. Esto en las suprarrenales en el embarazo. La paratiroides, aparentemente no hay variaciones en las hormonas paratiroides. Esto aumenta la absorción intestinal de calcio, igual la resorción ósea y renal, y la calcitonina provee pues el calcio necesario para mantener, en este caso, la lactancia en fases posteriores. En tiroides hay aumento del tamaño, la embarazada permanece eutiroidea, ¿sí? A pesar de esto, existen cambios. Hay aumento de la globulina de unión a tiroxina, ¿sí? La TBG, aumentan los factores estimuladores o estimulantes de la glándula tiroides. La tiroides materna sintetiza y secreta hormona tiroidea activamente porque hay menores disponibilidades de yodo y el yodo se dispone de menos en el embarazo para transferirlo al feto, ¿no? En una situación pues compensatoria, la tiroides materna secreta hormona tiroide activamente. La T4 total se incrementa entre la sexta y novena semana, alcanza un nivel de meseta a las 18 semanas y se normaliza en el tercer trimestre. ¿Qué quiere decir? Que si pedimos por ejemplo, una prueba de tiroides en el primer trimestre, podemos tener fisiológicamente un incremento de la T4 entre la sexta y novena, ¿sí? Puede llegar, como decimos, a una meseta a la semana 18 y podemos tener ya normal en el tercer trimestre. El T3 aumenta hasta la semana 18, luego llega a meseta que se mantiene hasta el final. Debemos recordar que en el segundo y tercer trimestre puede haber niveles altos de hormonas tiroideas que están libres en la sangre y no debe confundirse con hipertiroidismo, ¿sí? Esto es muy importante recordar. Entre el segundo y tercer trimestre hay niveles altos de hormonas tiroideas. La TSH disminuye en el primer trimestre, luego aumenta nuevamente y permanece estable el resto del embarazo. La hormona estimulante de TSH, el TRH, cruza placenta mientras TSH no puede hacerlo. En el páncreas, aunque vimos algo en antes, hay hiperplasia de las células beta de los islotes, del Langerhans, que da como resultado esto, un aumento de la concentración de insulina basal en plasma a partir de la semana 24 y 26. Si hay ingestión de glucosa en el embarazo, pues se mantiene una cierta resistencia a la insulina y esto produce hiperinsulinemia e hiperglicemia como vimos en antes, principalmente luego de las comidas con mayor supresión del glucagón. Estamos repitiendo algo que ya vimos en antes. En el ayuno prolongado hay hipoglicemia e hipoinsulinemia en ayunos prolongados, justamente porque se van ocupando pues los carbohidratos de estos de reserva y lo tienen que ir disminuyendo. Esto ocasiona que en la mujer haya una mayor movilización de las grasas. Si ustedes recuerdan un poquito, cuando no se dispone de mucho carbohidrato, la segunda materia prima para energía son las grasas. Entonces en la embarazada puede haber mayor movilización de grasas, incremento de la lipólisis y un gran incremento de cuerpos cetónicos, ¿sí? De hecho, pues en el embarazo se considera que hay una hiperlipidemia desde el tercer mes e hipercetonemia en el primer trimestre. Luego los niveles van disminuyendo. ¿Esto con qué objeto se hace fisiológicamente? Con objeto de que pueda proveerse de más glucosa al feto. O sea, si es que hay una disminución de los carbohidratos para la madre toma mano de las grasas, de la movilización de las grasas, y si ustedes recuerdan, pues comienza a oxidar ácidos grasos en gran cantidad, ¿sí? Al oxidarse ácidos grasos en gran cantidad se produce, por supuesto, más acetil-CoA, entra el CREB, se genera la energía, pero también los ácidos grasos pues pueden estar, sus acetiles-CoA pueden estar siendo utilizados para sintetizar cuerpos cetónicos. Por eso es que decimos, hay hipercetonemia en el primer trimestre. Todo esto es con el objeto de que la glucosa vaya a irse más al feto. En relación a los cambios metabólicos, miremos un poquito nada más, pues hay muchos cambios metabólicos, hay mucha
mucha tela que cortar en esto de los procesos metabólicos en el embarazo, pero vamos a recordar un poquito, pero qué es lo que pasa directo en el embarazo, nada más, ¿no? En el embarazo hay niveles elevados de glucosa, por lo menos en su límite superior. Por esto se dice pues que el embarazo tiene un efecto diabetogénico, ¿no? El embarazo tiene un efecto diabetogénico. Encontramos también hipoglicemia leve en ayuno. ¿Por qué? Porque la glucosa de la madre durante el ayuno tiene que ir pasando al feto y baja en la madre. Hiperglicemia postprandial, ya hemos hablado, e hiperinsulinemia. Hay resistencia periférica a la insulina. Cuando hay ingestión de glucosa existe hiperglicemia e hiperinsulinemia prolongadas con mayor supresión del glucagón, ya lo hemos repetido varias veces, y esto asegura un aporte sostenido postprandial de glucosa al feto. Todos estos cambios básicos o generales en el metabolismo de los carbohidratos están dados para asegurar el paso de energía hacia el feto. En el metabolismo graso, los niveles plasmáticos del lactógeno placentario aumentan. No tenemos, ustedes pueden decir qué tiene que ver eso con las grasas, ya vamos a ver. Ejerciendo una acción similar a la hormona del crecimiento, y esto puede conducir a un incremento de la lipólisis con liberación de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos aumentan y esto puede facilitar el incremento de la respuesta tisular, inclusive a la insulina. Por lo general, en el embarazo se habla de que existe una hiperlipidemia, de hecho así es, ¿no? Desde el tercer mes, aumentando principalmente colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos libres y algunos otros lípidos complejos, ¿no? Hay aumento de las cetos, aquí por favor, se me ayudan ahí, la cetogénesis en el primer trimestre y luego van disminuyendo, o sea, inclusive se habla en el estado, en el primer trimestre, en el embarazo se habla de un estado de cetosis fisiológica. ¿Por qué? Por el aumento de los cuerpos cetónicos, ¿no? En el primer trimestre. En general, la mujer acumula grasa más en las caderas y el abdomen. Es lo que decíamos de las grasas, donde se acumula más en el embarazo. En caderas y en abdomen, y más que nada durante el segundo y tercer trimestre de la gestación. En cuanto a las proteínas, pues tenemos que recordar que los productos de la concepción son mucho más ricos en proteínas que en grasas y carbohidratos, eso sí. En el embarazo a término, el feto y placenta llegan a pesar 4 kilogramos, de estos 500 son proteínas, ¿no? Lo demás relacionado con proteínas mismo, pues van agregándose al útero y glándulas mamarias como proteínas contráctiles, la miosina, la actina, todo eso, ¿no? Principalmente en el útero. Y en la sangre materna, pues también como parte de la hemoglobina, las proteínas plasmáticas. Los requerimientos diarios de proteínas, por lo general, aumentan. ¿Por qué? Recordemos que fisiológicamente existe un balance nitrogenado positivo en el embarazo. Un balance nitrogenado positivo en el embarazo. Esto es normal, que haya un balance nitrogenado positivo. Joana Suárez está en clase. Buenas noches, doctor. Sí. A ver, Joana, cuénteme usted, ¿qué será un balance nitrogenado positivo? El balance de los electrolitos. No, voy a bajarle a segundo semestre a usted. No se acuerdan, ¿cierto? Yesenia Santo. Sí, doc. ¿Qué es un Es, balance nitrogenado positivo? mm, sí, o sea que la ingesta de nitrógeno en el cuerpo es mayor que la pérdida de nitrógeno del cuerpo.
Eso, mayor que la pérdida. ¿Ingesta o producción, no, de nitrógeno? ¿Y por qué creen ustedes, está bien, Yesenia, por qué creen que habrá mayor cantidad de nitrógeno? ¿Para qué habrá mayor cantidad de nitrógeno en el cuerpo de la embarazada? Eugenia Pazmiño. Buenas noches, Doc. Mayor cantidad de nitrógeno. ¿Por No, qué? ¿Por qué creen? ¿Cuál es la materia prima para que se formen los aminoácidos? Usted mismo. el carbono, también el nitrógeno, el, lo que es el oxígeno, Ya. Entonces, sí, el nitrógeno es la base molecular. ¿Y los aminoácidos son la base para formar qué? las proteínas. Las proteínas, ¿no es cierto? Entonces decimos, en el embarazo hay un balance nitrogenado positivo. Quiere decir que el organismo de la mujer, metabólicamente hablando, tiene fisiológicamente que proveerse de mayor nitrógeno. Y para proveerse es tanto con la alimentación de proteínas como con la producción endógena o ahorro de nitrógeno. ¿Sí? Ahorro de nitrógeno. Entonces, por eso es que hay un balance nitrógeno. ¿Y para qué son efectivas las proteínas? Pues para el desarrollo de las estructuras maternas, desarrollo de las estructuras fetales. Ustedes saben que el crecimiento celular está basado en la síntesis proteica, ¿sí? Entonces, es de eso se viene. Y para eso es que también la producción de urea está disminuida, ¿sí? En el embarazo la producción de urea disminuye. ¿Con qué finalidad? Más bien voy a decirles yo porque ustedes no se me van a acordar para nada esto. La urea disminuye justamente para ahorrar nitrógeno. O sea, en el embarazo se tiene que ahorrar nitrógeno para que haya materia prima para formar aminoácidos y estos que sirvan para formar proteínas. Si nos acordamos un poquito, pues la urea, el ciclo de la urea es para eliminar elementos aminados de NH2, o sea, de nitrógeno, ¿sí? De desecho. Pero en este caso, en el embarazo, estos elementos aminados no se producen en mayor cantidad, por eso decimos la producción de la urea está disminuida. Si bien el valor de la urea está constante en sangre, pero su producción está disminuida en el embarazo, metabólicamente hablando. La concentración de algunos aminoácidos también está disminuida, como por ejemplo la ornitina. ¿Quién se acuerda qué hacía la ornitina en la urea? En el ciclo de la urea. ¿Alguno de ustedes se acordará? Ninguno, no, maletas. La ornitina, como para hacerles un recuerdito, es el sustrato regenerante del ciclo de la urea, ¿sí? Entonces, si la ornitina está disminuida, pues no va a seguir dándose el ciclo de la urea, ¿sí? Algunos aminoácidos también están disminuidos por su aumento de consumo, la glicina, la prolina, y pueden aumentar ¿quiénes? Los aminoácidos que van a participar en las reacciones de transaminación, ¿sí? De transaminación para que se formen otros aminoácidos, principalmente ¿cuáles? El ácido glutámico, la alanina. Estos aminoácidos participan en las reacciones de transaminación para que se vayan formando nuevos aminoácidos y estos aminoácidos, pues al irse formando, van a ir formando cadenas polipeptídicas y proteínas, etcétera. En definitiva, para contribuir a esto, al balance nitrogenado positivo. ¿Sí? Entonces, fíjense, no es que cuando veían bioquímica eso no nos sirve. Vean cómo estamos viendo esta ahorita, ¿no es cierto? ¿Quién era la chica que estuvo conmigo en bioquímica? Yo, Doc, ¿Qué apellido es usted? Calmiño. Pazmiño. ¿Se acuerda algo de lo que yo le di? ¿No se acuerdan? No mucho, Doc. ¿Y se acuerda que yo sí les decía que la bioquímica sí les sirve? Sí, Eso sí se ha de acordar, ¿no es cierto? en octavo les pregunto, me decía.
No ve, ya estoy preguntándole y no se acuerda. Por eso digo, vamos a bajarles la bioquímica a ustedes. Ahorita que estoy comenzando bioquímica con segundo también. A ver, chicos, o sea, así sirven las básicas. No es que se les da por gusto. Para las cuestiones de clínica también espero que les haya servido y los profesores les hayan preguntado. Pero en esta parte, fíjense ustedes, cuando veamos anemias, yo les voy a preguntar mucho de la hemoglobina, así que irán estudiando, ¿no? Anemias en el embarazo. Así que esto es más o menos una reseña de todos los cambios fisiológicos y metabólicos durante la gestación. En la bibliografía que ustedes tienen, tanto en Williams, y si leen también el libro nuestro de Fundamentos de Ginecobstetricia de la cátedra, van a encontrar pues, un poco más extenso esto, ¿no? Pero lo que les he mencionado ahora es una base como para que puedan comprender y adaptar su estudio en la bibliografía que tienen para la cátedra, ¿sí? Entonces, por ahora, dejamos ahí, el lunes sí ya nos metemos a lo que es el parto, ¿no? Ya voy a revisar todo lo que han mandado a los grupos y para el lunes aspiro a tener ya todo lo que es, lo de los grupos también les voy a mandar en el aula virtual, ¿no? El grupo uno tal tema y que más o menos una reseña sobre lo que deben tratar en el tema y todo eso, ¿no? Estarán ser pendiente. Por el momento nada más, ¿alguna pregunta, alguna cosa en especial, chicos? ¿Nada? Sí, Doc, el rato que Sí. hablamos de que el embarazo induce una éstasis biliar, ¿este puede provocar una colestasis y esto es indicación de terminar el embarazo? No, o sea, produce la colestasis, pero solo cuando sea un proceso realmente quirúrgico, pero no termine el embarazo. Se opera la vesícula. En ocasiones hay apendicitis durante el embarazo. Hay colecistitis, hay colelitiasis, ¿no? Con cálculos y todo eso. Y se hace la cirugía con los respectivos cuidados, por supuesto. Se utiliza progesterona, se utiliza útero inhibidores, ¿no? Para que no vaya a haber contractibilidad uterina. No es indicación de terminación de embarazo, por favor, ¿sí? Salvo que sea por salvar la vida de la madre, pero realmente no he sabido, no he visto yo, ni he leído en la literatura que por una colestasis o una colecistitis o una colelitiasis haya que terminar el embarazo, ¿sí? Lo que sí se saca es la vesícula. Se hace colecistectomía, ahora que hay la laparoscopía, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, se puede hacer eso. Ya les digo, hasta apendicitis se puede hacer. Se puede hacer cirugías hasta mayores. Ha habido casos en obstrucciones intestinales en el embarazo que se ha operado y con el cuidado del caso se mantiene el embarazo, ¿no? ¿Contestada la pregunta? Sí, Doc, muchas gracias. Ya. Doc, una pregunta ¿Sí? con respecto a la cirugía que ahorita mencionó. eh, ¿Cuán riesgoso es operar a una madre, por ejemplo, para la extracción de vesícula o de apéndice? Bueno, como ustedes saben, toda cirugía tiene su riesgo, ¿no? Pero en todo caso, pues fíjense ustedes, trabajamos multidisciplinariamente. Si tenemos alguna situación de esas, hablando de la maternidad, llamamos a los colegas cirujanos del Eugenio, vienen, hacen su trabajo y nosotros estamos en el cuidado del útero, ¿sí? El riesgo normal de una cirugía, pues, ¿no? Qué sé yo, alguna un desgarro de algún vaso, etcétera, que se produzca una hemorragia, pero en buena hora no, que yo haya sabido o haya visto, no ha habido eso, ¿sí? Entonces, no diría yo, no hay mayor riesgo. Hay riesgo, sí, el riesgo quirúrgico como tal, pero se ha logrado mantener el embarazo y de hecho es una práctica casi común, diríamos, cuando hay estas cosas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doc, una pregunta, ¿cuánto Sí, es el peso que debe aumentar la mujer embarazada, o sea, periódicamente, más o menos? ya les dije, pues, no estaba al inicio usted. No sé, es que estaba medio trabado mi internet, Doc.
El peso promedio que aumenta la mujer embarazada durante todo el embarazo hasta llegar a término, promedio, ¿sí? Es de 12.5 kilogramos. Considerado regular, más o menos de unos 5 a 2 kilogramos por mes. Pero, si es que hay una nutrición adecuada, balanceada, equilibrada, ¿sí? Si no tenemos, si la madre a veces lamentablemente no come bien, entonces nos llega cada mes y nos sube apenas medio kilo, con suerte nos sube 1 kilo, entonces estamos hablando de que está aumentando mal el peso, ¿sí? Yo les dije durante la charla al inicio, que depende del estado ponderal de la madre también, pues si es una mujer delgadita que comienza su embarazo, ella aumentará más el peso que una gordita, ¿sí? Si es una mujer gordita, o diga usted a veces obesas, que se embarazan, sí, ella sí va a aumentar el peso, pero más que nada localizado en lo que es útero, mamas y feto, no tanto como cuerpo propio, ¿no? Entonces ya le dije, 12.5 kilogramos del promedio de aumento de peso y que puede variar entre 6 kilogramos hasta 15, dependiendo del estado ponderal de la mujer embarazada, ¿sí? ¿Algo más? Doc, se mencionaba que al hablar de las hormonas tiroideas, o sea, estas varían de acuerdo a la edad gestacional de la mamá, ¿verdad? ¿Y cuándo se recomienda hacer la prueba de hormona tiroidea? La prueba de hormonas tiroides prácticamente se ha convertido en una prueba rutinaria del embarazo, ¿sí? Eso inclusive las hormonas tiroides, no es que digo que estamos en obligación, pero ya es una rutina solicitar con los primeros exámenes de control prenatal, ¿sí? Solicitamos y muchas veces, como les dije, pues bueno, hay que considerar que pueden estar aumentadas fisiológicamente, pero no hace aumentadísimas, no decimos un hipertiroidismo. Lo que sí, casi con relativa frecuencia, más bien, por los procesos metabólicos del embarazo, podrían llegar a disminuir hasta llegar a darnos un hipotiroidismo subclínico, ¿no? A tal extremo que muchas veces hay que suplementar con levotiroxina a las pacientes durante la gestación. Pero ¿cómo vemos esto? Justamente con la dosificación de hormonas tiroideas en los exámenes de rutina de la mujer embarazada. Se pide TSH, se pide T3, T4, pero ustedes saben que la hormona biológicamente activa es la T4, la tiroxina, ¿no? Entonces, a la T3 no se le hace mucho caso, entre comillas, pero tenemos que solicitar las pruebas tiroideas también casi prácticamente como rutinario actualmente, ¿sí? ¿Algo más, chicos? Creo que nada por el silencio que me ponen. Bueno, entonces nos vemos el día lunes y con un nuevo tema y ya mandaremos los asuntos para las tareas y todo eso, ¿no? Listo, chicos, nos vemos. Que les vaya bien. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, Doc.